Bueno, vamos a empezar este video y espero ya que el próximo sea la demostración del teorema de la función inversa. O sea que acá van todos los últimos preliminares que necesitamos. Como siempre, primero voy a describir todo lo que pienso hacer en el video, así el que quiere puede ir al resultado que le falta o el que ya sabe todo puede pasar al próximo video, que ya sí vamos a probar el teorema de la función inversa. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el teorema del punto fijo de Banach, que siempre se usa. El, el teorema del punto fijo de Banach era el que me decía que existe un punto fijo para aplicaciones contractivas en un espacio métrico, ¿no? Lo vamos a anunciar no con espacios métricos porque no hablamos de espacios métricos, pero voy a poner acá para aplicaciones contractivas. En segundo lugar, eh, vamos a hablar un poco de, eh, a ver, dado x normado, llamamos el conjunto de los automorfismos de x que vive en L de XX al conjunto de los homomorfismos lineales. Esto es, out de x va a ser el conjunto de los t que son lineales, son funciones lineales y continuas de x en x, que además son inversibles, y su inversa es también lineal y continua. ¿No? Y está claro que, eh, nada, si t pertenece a automorfismo de x, t a la menos 1 también. Bueno, nada, ya con este conjunto vamos a ver que es abierto, entonces vamos a ver que sobre este conjunto vamos a probar que para todo t que vive acá va a valer que la bola centrada en t de radio 1 sobre t de la norma de t a la menos 1 de t va a estar incluida acá. No sea que estamos probando acá que el conjunto de automorfismos es abierto y estamos dando un radio eh, para cada t que viva en automorfismo. O sea, este es un abierto, una bolita que incluye a t y que está dentro del conjunto de los automorfismos. Como esto vale para todo t, el conjunto de los automorfismos va a ser abierto. Y además vamos a ver que la función invertir, que va a ir de automorfismos de x en automorfismos de x, que manda cada t a t a la menos 1, va a ser una función continua. Y como en realidad esto es más que una función continua, porque la inversa de invertir es ella misma, ¿no? T a la menos 1 a la menos 1 me va a dar t, así que su inversa también es continua, así que en realidad tenemos una función continua de inversa continua que es mucho más que una función continua. Bien, y creo que estas dos cosas nomás son las que vamos a ver en este video. Entonces arranquemos por el punto 1. Bueno, comencemos entonces dando la prueba del teorema del punto fijo. Entonces, eh, teorema 1, punto fijo de Banach. Y
lo vamos a enunciar específicamente en el caso que lo vamos a usar. Sea X un espacio normado, de Banach, perdón. Sea U algún cerrado no vacío de X. Y sea F una función que va de U en U contractiva. O sea, F es una cosa que toma cosas en U, devuelve cosas en U, y contractiva significa que existe una constante K, un numerito, que está entre el 0 y el 1, tal que, vamos a ponerlo abajo, tal que para todo x en y, para todo xi que vivan en U, vamos a tener que f de y menos f de x, esto es más chiquito que k por y menos x. Bueno, estas son las premisas. La conclusión de este teorema es que existe un único elemento x0 en U con la propiedad de ser un punto fijo. O sea, existe un único x0 tal que f de x0 es x0. Bueno, empecemos la demostración. Vamos a arrancar, como U es no vacío, arrancamos tomando un x1 que viva en U, cualquiera, y definimos recursivamente x de n más 1 igual a f de xn, ¿no? Entonces, nuestra idea es probar que, primera afirmación, afirmamos que la sucesión xn es de Cauchy. Bueno, probemos eso. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que tenemos que probar es que, recordemos que para todo, lo escribo rápido y lo borro, para todo nm, no, perdón, para todo epsilon mayor que 0 existe un n a partir del cual para todo nm que sean mayores que n, entonces xn y xm están cerquita, ¿no? Son menores que epsilon. Tenemos que probar esto de acá. Ok, arranquemos a probar eso. Bueno, empecemos estudiando qué pasa si tomamos n qué pasa cuando hacemos el módulo de xn más 1 menos xn. O en vez de mejor aún, perdón, probemos qué pasa cuando para Sn, en n0, no, está bien, en n, intentamos calcular xn más 2 menos xn más 1. Esto me gusta más. Bien, esto es igual por definición de la sucesión. A ver, esta definición es para todo n natural, ¿no? Entonces empezamos definiendo, la sucesión queda definida, esto no lo mencioné, pero bueno, por las dudas, x1, f de x1, o sea, este es el primer elemento de la sucesión, este es el segundo, este es el tercer elemento, y así. Aplicarle f n veces a x1 es el enésimo elemento, ¿no? Y así siguiendo la sucesión. Bueno, esta resta de acá, ¿quién es? Esta resta es xn más 2 se define como aplicarle f a xn más 1, y xn más 1 se define como aplicarle f a xn. Por definición, como tenemos que f es contractiva, esto es más chiquito que xn más 1 menos xn, ¿no? Bueno, y esto vale para n igual a 2. ¿Qué pasa si acá ponemos, en vez de n igual a 2, ponemos n igual a 3?
tenemos que, perdón, xn-3 menos xn+2. O sea, ¿qué pasa si corremos y nos fijamos en la diferencia de los elementos que siguen en la sucesión? Bueno, esto es igual a f de xn+2 menos f de xn+1. Pero esto ya vimos, ¿no? Perdón, esto es menor que k por xn+2 menos xn+1 por la propiedad de que la función f es contractiva. Pero cuando llegamos a este punto, voy a pasar todo esto al renglón que sigue para tener más espacio. Pero cuando llegamos a este punto, sabemos que esto acá es más chico que esto, así que todo esto es menor que k al cuadrado por xn+1 menos xn, ¿no? Entonces, siguiendo así un razonamiento inductivo de este tipo, podemos inferir que xn más m menos xn, perdón, vamos así, xn más m más 1 menos xn más m, todo esto va a ser menor o igual que k a la m por xn más 1 menos xn. Entonces tenemos esta cota, ¿no? Está bien, ¿no? Porque para el 2, que es 1 más 2, tenemos esto acá con el 1. Para el 3, tenemos esto acá con el 2. Está bien, la cota esta está bien, parece funcionar. Bueno, entonces esta es la cota que vale para todo m en n. ¿No? Y yo no lo hice formalmente, la prueba por inducción, pero simplemente me convencí mirando dos pasitos, pero el que quiere puede hacer una prueba por inducción, con caso base y qué sé yo, y ver formalmente esto que vale. Bueno, pero esto vale. Tenemos esta desigualdad que es válida. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer no ya xn más m más 1 menos xn más n? ¿Qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, xn más... estoy pensando... hay una forma más fácil, más elegante de ver que esto converge. Mi idea es, pues, mi idea era ver que esta era una sucesión de Cauchy, pero me parece que ni hace falta ver que es una sucesión de Cauchy, porque podemos escribir las cosas como sumatorias y sale fácil. O sea, esta afirmación creo que no hace falta probarla, lo podemos hacer más fácil todavía. Sí, me estoy dando cuenta ahora que hay una prueba más linda. Está bien, todo lo que hicimos vale. Voy a borrar este último renglón porque se me acaba de ocurrir una forma más fácil de probarlo. Toda esta prueba que hicimos vale. Fíjense que acá esto era una... no, este era el último renglón, no, este último renglón estaba bien. Nada, esto lo probamos que para cada n en particular, con n fijo, fijando n, vale esta igualdad que si elegimos un m, vale esta desigualdad. En realidad lo que vamos a terminar usando es el caso de n igual a 0, perdón. Entonces, de todo esto, lo que hicimos para todo n en general, lo que nos va a servir en realidad es el caso cuando n vale 0. O sea que podríamos haber evitado todo esto y haber razonado solo para el caso de n igual a 0. Que para el caso de n igual a 0 nos queda que x de m más 1 menos xm, esto es menor que k por m por caso igual a 0 nos queda x1 menos x0. Ok, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que ¿qué pasa? Vamos a considerar ahora, consideramos la serie sumar desde m igual a 0 hasta algún m grande, xm más 1 menos xm. Esta serie, ¿cuánto es? ¿No? Numéricamente, o sea, para cada m tenemos esta sumatoria, para cada m grande, pero ¿esto cuánto da? Esto es hacer, empezando con m igual a 0, esto es x1 menos x0 más
x2 menos x1 más y así hasta xm más 1 menos xm. Pero acá se nos formó una serie telescópica, ¿no? Acá se nos formó una serie telescópica donde este término se cancela con este se cancelará eventualmente con uno de acá, este se cancela eventualmente con uno de acá, y toda esta serie nos queda xm más 1 menos x0, ¿no? O sea que esta serie en realidad es este número. ¿No? Queremos ver que la serie está converge, es decir, queremos ver que existe el límite cuando m tiende a infinito de m igual a 0 a m xm más 1 menos xm. Queremos ver que esta serie converge, ¿no? Pero bueno, como habíamos probado en el video, creo que anterior, en el video número 5 me parece, sospecho, en el video que hablamos de la definición de los espacios Banach y qué sé yo, habíamos visto que para probar que este límite existe basta ver que el límite de la serie de las normas es menor, es acotado, ¿no? Basta ver que esta sumatoria es acotada. Pero ¿qué pasa? O sea, queremos ver esto, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que nosotros calculamos que para cada xm más 1 menos xm tenemos esta cota acá. Así que la sumatoria esta va a dar más chiquito que la sumatoria desde m igual 0 a infinito de km por x1 menos x0. ¿No? Y esto es igual a x1 menos x0 por la serie de m igual 0 hasta infinito de los km. Incluso esto en realidad lo probamos para todo m natural, pero podemos observar a simple vista que también vale para el 0, ¿no? Porque en el 0 estamos diciendo que esto es menor o igual a esto porque son la misma cosa, entonces podemos acá decir que esto vale para todo m en 0, con lo cual esto es menor que esto, que es igual a esto, pero esto es igual, ¿no? Porque esto es una serie geométrica, entonces sabemos que las series geométricas convergen y sabemos que vale 1 sobre 1 menos k. Y esto, como k era un número positivo, esto es un numerito positivo, esto es menor que infinito. Bueno, entonces probamos que el límite, este límite existe y es convergente. Pero ¿qué pasa? Nosotros ahora no nos interesa este límite, sino que nos interesaba el límite cuando m tiende a infinito de xm, ¿no? Porque queremos ver que esta cosa es convergente. Pero bueno, esto es igual, lo podemos simplemente por trasladar un límite. Esto es igual que el límite cuando m tiende a infinito de xm más 1. ¿No? Se puede probar que estos dos límites, que en principio son límites distintos, uno converge si solo si converge el otro y siempre dan lo mismo, ¿no? Una prueba sencilla de límites. Y esto es igual a que tenemos acá, quiero usar esta igualdad de acá, ¿no? Fíjense en que acá teníamos esta igualdad. Entonces, pasando restando x0, tenemos que, pasando sumando x0, perdón, tenemos que xm más 1 es igual al límite de esto, perdón, a ver. Acá uso una igualdad de valor.
Esto acá es el mismo valor que esto, simplemente porque ya vimos que es una serie telescópica y haciendo las cuentas, cancelando los términos intermedios, nos queda que estas cosas son iguales. Y la justificación es de estas cuentas que hicimos acá, pasar restando x0 sumando para el otro lado. Y esto es igual, bueno, pero ya sabemos que esto acá es una solución convergente, ¿no? Que converge a esto. Entonces tenemos que esto es igual al límite de m igual a 0 infinito, que esto ya sabemos que es una serie convergente, que es un numerito en x, más x0. Entonces probamos por álgebra de límites, si se quiere, en espacios Banach, que esta sucesión es convergente y converge a esto. Y en el medio usamos que estamos usando un espacio Banach, ¿no? Porque acá usamos el teorema, el lemita que habíamos probado, que si convergen las normas, entonces la sucesión original converge, pero esto usamos que x es Banach. Continuemos. Bueno, ya está. Entonces tenemos que existe el lim cuando n tiende a infinito de xn. Pongámosle ya minúscula porque no hace falta ya que esté en mayúscula. Era una cuestión para meter a las series. Pero ya probamos que este límite existe. Llamémoslo x0 a este límite que sabemos que existe. Y como u era cerrado, a ver, como estas cosas viven en u, y u es cerrado, podemos concluir que x0 también vive en u porque es el límite de cosas de u con un cerrado, ¿no? Por definición los cerrados son aquellos elementos que, aquellos conjuntos que, si tengo una sucesión convergente en un cerrado, el límite de sucesión me tiene que volver a caer en el cerrado. Esa es la definición de cerrado. O tomen su definición favorita de cerrado y prueben esto, qué sé yo. Bueno, entonces... nada, x0 va a ser nuestro candidato, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos... o sea, ¿qué queremos ver? Queremos ver que x0 es igual a f de x0. Esto es lo que queremos ver. Pero ¿qué pasa si hacemos x0 menos f de x0? A ver si me acuerdo esta parte de la demostración rápido cómo salía. Por definición nuestro x0 es el lim cuando n tiende a infinito de los xn. O sea, es importante decir que x0 está en u porque lo inmediato que le quiero hacer después es aplicarle f, ¿no? Así que como x0 está en u, puedo aplicarle f y puedo intentar ver si x0 es igual a f de x0. Ya recién ahora tiene sentido hacer f de x0. Entonces esto acá es igual a f de xn menos f evaluado en el lim de n tiende a infinito de las xn. Me gustaría probar que f es continua, ¿no? A ver. Ahí está, la demostración es esta simplemente. Si f fuera continua, entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que cuando hacemos f en x0, por definición x0 es el límite s. Entonces estamos haciendo f en el lim cuando n tiende a infinito de las xn. Pero si f es continua, podemos sacar, ¿no? Una consecuencia de las funciones continuas es que podemos sacar límites afuera y adentro. Entonces, esta f es igual al límite cuando n tiende a infinito de f de xn. Ok. Pero esto ¿quién es? Esto es igual a ser el lim cuando n tiende a infinito. F de xn es xn más 1, ¿no? Así que estamos haciendo esto. Pero bueno, acá tenemos el límite corrido una unidad para adelante. Pero correr el límite unidades para adelante no nos da igual. Así que esto es igual al lim cuando n tiende a infinito de xn. Por definición esto es x0. Entonces lo único que deberíamos probar para ver que f de x0 es igual a x0 es que podemos hacer este paso de sacar el límite afuera. Necesitamos probar que f es continua. Pero bueno, ya la propia definición de ser una función contractiva nos dice que es continua, ¿no? Porque pensemos que tenemos que f de x menos f de y es más chiquito que k por
x menos y. Entonces, para ver que f es continua, deberíamos ver que si tomamos un z en u cualquiera, deberíamos ver que el lim cuando x tiende a z de f de z es f de x, ¿no? Esto es lo que deberíamos probar. Pero ¿qué pasa? Cuando tomamos límite a esto, f de z menos f de x, esto es más chiquito que... a ver, no... Voy a escribirlo así. Lo estoy escribiendo mal, sin detalles demasiado formales, porque es fácil de formalizar esto. Si alguien lo quiere formalizar y no lo sabe, lo puede intentar formalizar y va a salir. Así que no me estoy preocupando mucho por formalizar esto demasiado. F de z menos f de x es igual a z, es menor que z menos x por k, porque f es contractiva. Pero cuando z se tiende a x, todo este término va a tender a 0, obviamente, porque esto se está yendo a 0, porque por definición z se está acercando a x. Eso me dice que cuando z tienda a x, como esto está acotado por algo que se está yendo a 0, esto también se va a ir a 0, ¿no? Y ahí ya tenemos la continuidad. Medio que no lo escribí bien, pero se puede escribir bien fácil y no quiero detenerme a hacer eso. Pero entonces, ahora ya sabemos que f es continua, entonces como f es continua, podemos cambiar el si f fuera continua, lo podemos cambiar a como f es continua. Y hacemos esta argumentación de sacar los límites, qué sé yo, y tenemos el resultado, f de x0 es igual a x0. Falta ver la unicidad, ¿no? Veamos unicidad de x0. Supongamos que existe un i0 en u que cumple la misma propiedad, que es un punto fijo de f. O sea que cuando hacemos f de i0 nos vuelve a dar i0. Y veamos ahora por qué deberían ser iguales. ¿Qué pasa cuando hacemos f de x0 menos f de i0? Esto por definición tiene que ser menor o igual a esta constante k por x0 menos i0. Pero ¿qué pasa? Como f y i0 son puntos fijos, como x0 e i0 son puntos fijos, esto de acá en realidad es x0 menos i0, ¿no? Entonces tenemos que vale esta igualdad. Entonces nada, si x0 no fuera igual a i0, podríamos pasar multiplicando, podríamos dividir por la norma de x0 e i0 para concluir que, o sea, si estas cosas no fueran iguales, la norma no sería 0, podríamos dividir esta desigualdad por las normas y así obtener que 1 es menor o igual a k, pero esto sería absurdo, ¿no? Porque k lo habíamos tomado en el intervalo 0, 1. Y listo, ya está. O sea que si suponemos que estas cosas son distintas, llegamos al absurdo de que k es mayor que 1 cuando k lo tomamos entre 0 y 1. ¿No? Entonces si x0, probamos entonces que 1 es más chico que k, absurdo. Y por lo tanto concluimos que, como suponer esto es un absurdo, concluimos que x0 es igual a i0. Y listo. Probamos la unicidad, ¿no? Porque agarramos cualquier par de cosas que son puntos fijos, probamos que son la misma. Bueno, ahora quería empezar a probar las cosas del teorema del punto 2, ¿no? Que esto que el conjunto de automorfismos es un abierto y que la función inversa es continua, pero lo intenté empezar a probar y me di cuenta que falta algo antes, así que vamos a completar lo que falta antes de empezar por ahí. ¿Qué es eso? Es lema. Ya estas cosas ni las numero porque me queda claro que lo que importa es la numeración de los videos más que la numeración de estas cosas. El lema que vamos a probar es vamos a empezar a ver que la composición, o sea, nada, queremos ver que que la inversa es una función continua, qué sé yo, y la función inversa tiene mucho que ver con composición, ¿no? Una función inversa es una función tal que la composición me da la identidad.
Y como yo quiero ver que empezar a mover estas cosas, me va a interesar ver cómo se lleva el límite con la composición. Entonces arranco con los lemas. Lema 1 dice lo siguiente. Sean x, y, z espacios normados. Ya no hace falta que sean vanas, solo normados. Sean t en el espacio de operadores lineales continuos de x a y, y sea w, no, w no me gusta para nombre operador, pongámosle r, no sé, s, sea s en l de y a z. Entonces está claro que si yo hago s compuesto con t, a ver, como s es una función que va de y a z continua, a ver, voy a hacer una esquemita antes de componerlos. T va de x a y, es lineal y continuo. S va de y a z, lineal y continuo. Entonces t, s compuesto con t, es una función que va de x a z y es lineal y continua, ¿no? Porque es composición de dos funciones lineales, es lineal, composición de dos funciones continuas es continua. Entonces vemos que SZ pertenece en L de xz. Afirmamos que el módulo de ST, vamos a ahora ya no escribir más la composición, esto es más chiquito que el módulo de S por el módulo de T, por la norma de T, ¿no? A esto le puedo tomar norma porque vive en este espacio, no es la norma de este espacio. A este le tomo norma, es la norma de este espacio, y a este le tomo norma, es la norma de este espacio. Estamos todos de acuerdo con eso. Bien, la demostración es un toque, demo. Tomemos x, algo que viva en x, cuya norma sea 1, y evaluemos esto en st. Consideremos ahora la evaluación s evaluado en t de x. A ver, ¿yo qué quiero probar? Yo quiero probar que vamos a afirmar que vale, afirmamos que la norma de s evaluado en t de x es más chiquita, para este x que ya está fijo, ya lo tomamos, es más chiquita que s por t. A ver, si t de x es igual a 0, ya está, ¿no? No hay nada que probar, porque si t de x es 0, como las cosas son lineales, s de tx es s de 0, que también esto es 0. Y la norma de 0, como estamos por axioma de norma, es 0, así que esto siempre va a ser más chiquita que la norma de s por la norma de t, que son dos cosas positivas. O sea que el caso t igual a x 0 ya está. Si t de x no es igual a 0, ¿qué tenemos? Tenemos que, bueno, su norma no es igual a 0 porque ser 0 es equivalente a tener norma igual a 0, entonces la norma no es distinta de 0. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar y dividir por la norma. Tenemos que s de t de x, tomándole norma, esto es igual a s de t de x dividido por la norma de x. El módulo este se mete adentro, entonces tenemos s t de x. O sea, se puede meter adentro de la norma porque los escalares, por axioma de norma, los escalares se pueden meter adentro, ¿no? Esto es un numerito. Esto es un numerito, o sea, 1 dividido t de x, 1 dividido t de x es un numerito, se puede meter adentro de la norma esta. Y ahora como s es lineal, se puede volver a meter adentro y nos queda esto es igual a la norma de t de s evaluado en t de x sobre la norma de t de x. ¿Qué estoy haciendo? Nada, esta igualdad es rancia, ¿no? Porque no es cierta. Perdón, o sea que yo quiero tener una igualdad acá, entonces para poder tener una igualdad posta tengo que multiplicar por t de x, ¿no? Por la norma de t de x. Y acá también.
y acá también. Bueno, ahora probamos que S compuesto con T de X, la norma es igual a todo esto. Pero ahora, esto de acá es un elemento que tiene norma 1, ¿no? Porque es, si yo le tomo norma a esto, la norma de todo esto me va a dar 1. Bueno, pero como esto es S evaluado en algo de norma 1, por definición de norma de S, esto es menor o igual que la norma de S por la norma de T evaluado en X. Bueno, pero continuamos. Ahora, como X era algo que lo habíamos tomado de norma 1, T de X esto es más chiquito que la norma de T. Bueno, entonces esto es más chiquito que S por la norma de T. Bueno, en ambos casos, tanto como si T de T de X es 0 como si T de X no es 0, probamos que para todo X en X, S de T de X, esto es más chiquito que S por T. Bueno, pero ahora o sea que la función S compuesto con T, evaluado en X, es más chiquito que S por T. Para todo X, perdón, para todo X, tal que la norma de X sea 1, probamos que esta desigualdad acá. No, pero la norma de S de T, por definición, es el supremo sobre todos los X que tengan norma 1 de la norma de S de T en X. Ahora, como todo esto es menor que esto, para todo X que tenga norma 1, cuando tome el supremo sobre todos estos, va a tener que seguir siendo menor que esto, ¿no? Entonces, esto es menor o igual que S por T. ¿No? Entonces acá probamos que si tenemos composición de cosas, o sea, de todo este teorema lo único que nos vamos a acordar es esto, ¿no? Que cada vez que tenemos dos funciones lineales y le tomamos norma y las dos son continuas, qué sé yo, podemos partir la norma en el producto y nos queda con una desigualdad. Bien, vamos a hacer otro lema, porque en realidad lo que necesitamos es algo más fuerte, un poquito más fuerte. No es más fuerte, es algo más cómodo de usar, que es que sean de vuelta X y Z normados. Tomemos ahora una sucesión Tn, una sucesión en L de X y, una sucesión que sea convergente, o sea que el límite cuando n tiende a infinito de las normas Tn es T0, donde T0 también es un elemento del LXY. Y análogamente tomemos una sucesión, como habíamos llamado, Sn, que viva en L de IZ, tal que el límite cuando n tiende a infinito de Sn sea igual a S0. Bajo todas estas condiciones, entonces, el lim cuando n tiende a infinito de las composiciones Sn compuesto con Tn, esto me va a dar S0 compuesto con T0, que ya sabemos es un elemento de LXZ. Hagamos la demostración, ¿no? Y básicamente lo vamos a usar a lo bestia así nomás. Siempre que vemos una composición límite, el límite se mete adentro de la composición. Es lo único que vamos a usar de esto. Sin chequear demasiado las hipótesis, pero siempre de forma natural valen todas las hipótesis. Demo. Probemos esto rapidito. La demostración es igual que se prueba que el límite de un producto es el producto de los límites, ¿no? ¿Qué pasa? Queremos ver que para n muy grande esta diferencia, o sea, esta función está muy cerquita de esta función en la norma de acá. Bueno, planteamos esto y hacemos las intercalaciones que se hacen siempre para probar estas cosas, que Sn compuesto con Tn menos, por ejemplo, S0 compuesto con
Tn más S0 compuesto con Tn menos S0 compuesto con T0. Empezamos por acá, ahora podemos usar desigualdad triangular y nos queda S de n menos S de 0 compuesto con Tn, ¿no? Acá simplemente esto reescrito de otra forma es esto de acá, más S0 compuesto con Tn menos T0, y esto es menor o igual que está bien, ahora sí podemos usar esta desigualdad, Sn menos S0 por Tn más S0 por Tn menos T0, ¿no? Esto se está yendo a 0, esto también se está yendo a 0, el problema es que por ahora no podemos acotar esto, entonces hagamos un pasito más para acotar eso bien y listo. Esto de acá es igual a Sn menos S0. Entonces acá podemos hacer sumar y restar por T0. Tn menos T0 más T0. Más todo lo de arriba tal cual. Ahora acá aplicamos desigualdad triangular. Y esto es igual a esto. Más Sn menos S0 por T0 más S0 por Tn menos T0. Bueno, ahora sí tenemos constantes en verde y en azul cosas que se van a 0. Así que fácilmente toda esta expresión tiende a 0. Todo esto tiende a 0, por lo tanto, a ver si cuando n tiende a infinito, todo esto tiende a 0. No, y por lo tanto, esta cosa de acá tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y ya está, probamos que el límite de este es lo que tiene que dar. Bueno, nada, nos sacamos de encima estas cositas. Y ahora sí podemos pasar a probar lo que necesitamos, que es lo más importante, que es todas estas cosas sobre el teorema, el espacio de automorfismos del espacio este. Entonces, ahora sí viene el lema importante para este video. Lema. El primer lema importante, que es, ahora volvemos a pedir Banach, sea X Banach, Banach. Entonces afirmamos que para todo T, para todo T0 que viva en los homeomorfismos lineales de X, afirmamos que la bola de radio 1 sobre T0 a la menos 1, centrada en T0, que obviamente como esto es una bola de radio positivo centrada en T0, T0 pertenece a esta bola, está en el medio de la bola, pero toda esta bola está contenida en out X, ¿no? O sea, el teorema en realidad es esta parte, ¿no? El lema, hay que probar esto. Bien, demostración. Comenzamos probando el caso T0 igual a I. I de X, ¿no? T0 es la función identidad. La función I de X es la función que... o sea, está claro que I de X vive en L, es una función lineal, está claro, que es una función continua, está claro. Entonces vive acá, pero además es inversible porque su inversa es ella misma, y como ella misma es continua, bueno, I de X vive en out de X. Entonces como I de X vive en out de X, ¿no? Queremos ver, o sea, arrancamos por este caso, ¿no? Caso 1, a ver, voy a estructurar un poquito mejor esto. Caso 1,
vamos a suponer, estamos en el caso que T0 es la identidad justo, y está bien suponer este caso porque I de X ya sabemos que vive en, en el conjunto de automorfismo de X. ¿Qué más? Nada, sabemos además que la norma de I a la menos 1 ya no le pongo más. El X, está claro que el único espacio que hay acá es X, así que la identidad solo puede ser de X. Después en algún momento quizá aparece más espacio, pero no nos mareemos con eso. No vale la pena ahora poner I de X en todos lados. Esto de acá es la norma de I, y la norma de la identidad es 1, se puede chequear muy fácil. Entonces queremos ver que, o sea, probar el teorema en este caso es ver que la bola de radio 1 centrada en I está incluida conjunto de automorfismo de X. Bueno, intentemos ver esto. Idea, escribo acá la idea en naranja, después borro todo esto que está en naranja. La idea viene de las series geométricas, ¿no? Porque sabemos que en R, si tomamos un X en un numerito real R, tal que el módulo de X sea más chiquito que 1, entonces lo que tenemos es que si queremos calcular la serie geométrica desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n, ya sabemos que esto nos va a dar 1 sobre 1 menos x. Bueno, entonces llamemos i igual a 1 menos x, ¿no? ¿Quién es x? Bueno, si yo despejamos x de acá, tenemos que x es igual a 1 menos i. ¿Y qué le estábamos pidiendo a esto? Que sea mayor que 1, o sea que estábamos pidiendo que la distancia del i al 1 sea más chiquita que 1. Entonces en este caso lo que pasa es que usando el cambio de variables tenemos que la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 menos i a la n es igual a 1 sobre i. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para todos los numeritos tales que la distancia al 1 sea más chica que 1, o sea que sean del 0 al 2, todos los numeritos que viven entre el 0 y el 2, si yo quiero invertir ese numerito, lo que puedo hacer es calcular esta serie infinita. Bueno, o sea que lo que estamos diciendo es que i a la menos 1 es o sea, el número i invertido es esta serie. Bueno, pero fijémonos que esta expresión la podemos calcular en el espacio de automorfismo que estamos, ¿no? Porque podemos hacer sumas de transformaciones lineales, donde esto es hacer una y otra vez la transformación lineal. Entonces, nada, toda esta idea lo que nos dice es que propongamos que, a ver, tomemos primero alguna transformación que viva en la bola radio 0 de la identidad. Bueno, en realidad habría que probar primero que, como no hablamos de esto, habría que probar que... No, está bien, no habría que probar nada, porque ya estamos, de base, estamos en el espacio de las cosas continuas, así que no digo nada. A ver, tomemos un T acá. Como esta bola es una bola de... No estamos flotando en medio de la nada, esta bola la tomamos en L de XX. Está claro que si T vive acá, T vive en L de XX, es algo continuo. Eso está claro. Entonces, vamos a intentar ver que, primero, la serie sumar desde n igual 0 hasta infinito, la función i menos t a la n converge. Converge en L de XX. ¿Y esto por qué vale? Bueno, esto ya lo podemos borrar. ¿Por qué vale esto? En primer lugar ya sabemos que, porque lo probamos, como x es Banach, L de XX es Banach, porque x es Banach. En segundo lugar, cuando queremos calcular normas, la norma igual a 0. O sea, uno puede intentar calcular esta sumatoria, ¿no? Ya estamos haciendo una sumatoria de números reales de toda la vida. Esto que es menor igual, va a ser menor igual que la sumatoria de n igual a 0 a infinito de hacer
i menos tn, y esto i menos t, perdón, y esto elevarlo a la n. ¿Por qué podemos sacar este n afuera? Bueno, podemos sacar este n afuera como consecuencia directa de lo anterior, ¿no? Porque esto es multiplicar n veces it por it por it. Entonces, usando n veces el lema anterior, no, el lema anterior no, perdón, el segundo lema anterior, o sea, el lema hace dos lemas, por ahí sí convenía numerar estos lemas. Lo que estamos usando ahora es esto, ¿no? Usando esto n veces, si estoy multiplicando algo n veces, vale sacar esto para afuera. Pero esto sabemos que es una serie, ¿no?, de números reales, geométrica. Ya sabemos cuánto vale esto. Esto vale, y además sabemos que como i menos t es más chiquito que 1, ¿por qué esto es más chiquito que 1? Porque t vive en la bola de radio 1 de i, ¿no? Esto vale 1 sobre 1 menos i menos t. Esto es un numerito finito, ¿no? Entonces esto acá converge. Y ahora lo habíamos visto en un video pasado, como esto converge. La serie sumar desde n igual 0 hasta infinito i menos t a la n también converge y me da una función a la que podemos llamar s, ¿no? Entonces esta serie converge a s. Con la convergencia es con la norma de Lxx. Bueno, entonces lo que estamos diciendo, queremos ver, veamos que este s es el inverso de t a la menos 1. ¿Qué es lo que hace falta ver? ¿No? Por unicidad al inverso tenemos que ver que s por t es igual a la identidad en x y t por s es igual a la identidad en x, ¿no? O sea que si probamos estas cosas ya probamos que nuestro candidato perdón, acá esto converge, no sé si la idea de que esto converge porque ya sabemos que L de XX es Banach, ¿no? O sea, hay que usar que esto es Banach y ya sabemos que esto es Banach. Hay que concatenar todo lo que fuimos probando últimamente. Y eso converge. Tenemos que ver que S es igual a T a la menos 1. Tenemos que ver estas dos cosas. Bueno, la idea ahora es intentar hacer lo que hacemos siempre. A ver, llamemos S de n igual a la sumatoria de n igual 0 hasta n grande de i menos tn. De tal forma que el lim cuando n tiende a infinito de Sn es igual a S, ¿no? O sea, estamos definiendo esto como las sumas parciales de tal forma que la sumatoria de las sumas parciales me dé S y S estamos diciendo que es la serie. Bueno, entonces voy a ordenar un poco. Esto es lo que queremos ver, lo voy a poner así en medio amarillito. Queremos ver que estas dos cosas dan la identidad. Para eso le ponemos nombre a las sumas parciales y ya sabemos que el límite de las sumas parciales da S. Bueno, entonces, nada, ¿cuál es la idea de esto? Se prueba exactamente igual que se prueba que las series geométricas convergen en R. Es la misma idea. ¿Qué relación hay entre Sn y Sn más 1? Sabemos que Sn más 1, como es una serie, es sumar hasta el término enésimo y después sumar la serie hasta el término n, la suma parcial hasta el término n y después sumarle el término enésimo más 1. Pero por otro lado, como esto es una serie geométrica, también tenemos la relación que Sn más 1 en realidad es multiplicar i menos t por Sn. ¿No? Pensemos que si a esto lo multiplicamos por i menos t, me agrega un factor en cada suma. Y entonces lo que yo tengo en realidad es la suma desde n igual 1 hasta n más 1 de estas cosas. Así que hay que sumarle también el término identidad que corresponde con i menos t a la 0. ¿No? O sea, yo escribo estas igualdades acá, si
Cualquier cosa, pausan el video y se convencen de estas identidades. No escribiendo las cosas por su nombre, escriben SN como esta suma y se convencen de estas identidades. De última, si estoy haciendo cosas demasiado... Bueno, pero una vez que tenemos estas dos igualdades, lo que tenemos es que esta cosa es igual a esta, ¿no? Eso es lo que tenemos, lo que vamos a usar. Entonces tenemos que Sn más I menos T n más 1 es igual a I menos T por Sn más I. Bueno, intentemos despejar Sn de acá. Esto es Sn de I, que corresponde con esto, y ahora le vamos a restar estos términos. Entonces I menos T, esto es lo que nos queda de un lado. Perdón, si hago esto, para que las cosas tengan sentido, estoy multiplicando a derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, en el primer paso, o sea, en realidad lo que hago es decir, bueno, Sn lo puedo pensar como Sn compuesto con la identidad, y ahora sí paso esto para la izquierda, entonces, voy a hacerlo en paso, porque ya cuando estoy explicando muy en el aire, mejor hacerlo todo por las dudas, qué sé yo. No sé. I de Sn menos, pasamos restando I menos T, Sn. Para el otro lado tenemos I menos T a la n más 1. Ahora sí podemos sacar de factor común Sn. ¿Por qué sacamos de factor común? En realidad estamos usando que estas funciones de acá son lineales. Esta función y esta función... no estamos usando linealidad. Estamos usando simplemente la definición de función, ¿no? Nada más que eso, la definición de suma de funciones y resta de funciones. Estamos diciendo que esta función de acá es exactamente igual a la función I menos T compuesto con Sn. No, la explicación no viene de la linealidad, es simplemente de la definición de resta de funciones. Nos convencemos que esta función es igual a esta, evaluando en cada punto y viendo que son la misma función. Simplemente eso. Esto es igual a I menos T n más 1. Y acá que nos queda, esto es I menos I, se cancelan estas, y después menos T me queda T, o sea que T por Sn es igual a I menos T n más 1. Bueno, todo esto largo. ¿Qué fue lo arbitrario acá? Acá hicimos una cosa arbitraria en un momento, al hacer todo esto. ¿Qué fue lo arbitrario que hicimos acá? Lo arbitrario que hicimos acá fue decir que esto de acá, ¿no? ¿En qué se basa eso que hicimos? En decir que I menos T por sumar hasta N, I menos T, N. Esto está bien, esto es claro que es sumar desde N igual a 0 hasta N, I menos T, N más 1, o sea que esto en realidad es sumar desde N igual a 1 hasta N más 1. De tal forma que a esto, cuando le agregamos esto que es I menos T a la 0, tenemos la suma completa hasta N más 1. No, lo que hicimos arbitrario acá fue que multiplicamos I menos T por Sn a derecha, porque si multiplicábamos I menos T por Sn a izquierda pasaba lo mismo, ¿no? Esto... También, y bueno, a ver. Esto también nos daba lo mismo. O sea que podríamos haber hecho todo lo mismo, pero acá, en vez de hacer eso, multiplicando a izquierda, que fue el pasito arbitrario que hicimos. Si hacíamos eso multiplicando a izquierda, nos quedaba que... Voy a copiar todo esto igual, cambiando lo que tenga que cambiar para hacer la multiplicación a izquierda. Esto a izquierda. Vamos a achicar esto un poquito. Entonces esto está a izquierda.
esta izquierda. Por ahí esta parte es medio un garronazo. Y como ahora esto está a izquierda, lo que me conviene acá decir es que Sn, yo sé que es I por Sn, pero también es Sn compuesto con I, así que lo podemos componer a derecha. Así que esto acá me queda compuesto a derecha. Es hinchabolas, pero es como notarnos la sutileza de que en general la diferencia con R es que R es conmutativo el producto. Acá el producto no es conmutativo porque la composición de una cosa no es conmutativo. Pero toda esta observación es darnos cuenta que justo en este caso las cosas conmutan adecuadamente. De tal forma que acá en realidad lo que tenemos es que Sn lo podemos multiplicar a derecha, a izquierda también, acá a izquierda también, y tenemos esto. No, o sea que probamos básicamente que T por Sn es igual a Sn por T, que es igual a I menos T a la n más 1. ¿Esto a dónde tiende? Bueno, queremos ver a dónde tiende esto, pero sabemos que el módulo de I menos T a la n más 1, esto es más chiquito que el módulo de I menos T a la n más 1 por la propiedad esa que habíamos probado antes. Y como esta cosa es más chiquita que 1 por definición, sabemos que hacer un numerito más chiquito que 1 elevado a la infinito, o sea, cuando n tiende a infinito, esto se va a 0. O sea, probamos que la distancia entre esto y el 0 es muy chiquita. A ver, probamos que la distancia entre esta función y la distancia 0 es muy chiquita. O sea que lo que probamos es que esto tiende a 0 cuando n se va a infinito. O sea que cuando n tiende a infinito. O sea que tenemos que el lim cuando n tiende a infinito de Tsn es igual a la identidad, ¿no? Porque acá esto se va a 0 tomando límite, y por otro lado esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de Sn por T. Y ahora usamos la propiedad que hicimos antes, ¿no? Que el límite se mete adentro de una composición, lo que acabamos de probar recién. Tenemos que T compuesto con el lim cuando n tiende a infinito de Sn es igual a I, que es igual al lim cuando n tiende... O sea, acá tendría que haber puesto también el límite cuando n tiende a infinito de t, pero t es una constante, esto me va a quedar dando t, así que no hace falta eso. Sn compuesto con t. O sea que t compuesto con... A este límite lo habíamos llamado como simplemente s, me parece. Sí, este era s. O sea, por definición s lo habíamos definido como este límite. Entonces st con s me da i, s con t me da i, y esto es lo mismo, exactamente decir que t es inversible y t a la menos 1 es igual a s. Pero ahora ya sabemos que s vive en L de xx, ¿no? Sabemos que s vive en L de xx simplemente porque s era un límite de cosas que vivía acá y esto era un espacio de Banach. Entonces s es lineal y continua porque vive en xx. Y el hecho de que t sea inversible y su inversa viva en L de xx es lo que me dice que t vive en realidad en el conjunto de automorfismos de x. Tiene una inversa, o sea, es un isomorfismo homeomorfismo. O sea, es un homeomorfismo lineal. O sea que probamos que t vive en el automorfismo de x. Y ahora, como probamos que para todo t se me tildó. Y ahora, como probamos que para todo t que viva en la bola de radio 1 de la identidad, probamos que t, porque lo único que asumimos sobre t era esto, entonces probamos que para ese t vive en el automorfismo de x. O sea que probamos que la bola centrada en 1 de la identidad está incluida dentro del espacio out. Es lo que queríamos probar. Bueno, de acá a generalizarlo al caso general, porque fíjense que este era un minúsculo, era solo un caso particular de todo el teorema.
Vamos al caso general, que es un pasito a partir de ahora. Caso general. ¿No? Que queremos probar. Tenemos T0 en un homeomorfismo lineal. Queremos ver que la bola de radio 1 sobre la inversa de T0, centrada en T0, todo esto vive acá adentro. Queremos ver esto. Bueno, tomemos cualquier T arbitrario que viva acá. Es la bola de 1 sobre el radio de T0 a la menos 1 de T0. Y lo que tenemos es que T menos T0 es más chiquito que 1 sobre el radio de T0 a la menos 1. Ahora lo que vamos a considerar es esta otra función, T0 a la menos 1 por T. O sea, como T lo estamos tomando acá, sabemos que inmediatamente T0 a la menos 1 también vive, o sea, es un operador lineal y continuo. Así que yo puedo componer esto y esta será otra función que vive lineal y continua, ¿no? Por composición de lineales y continuas. Pero ¿qué pasa cuando a esto le restamos i? A ver, esto es, y tomamos módulo. O sea, consideramos esta otra función lineal, T0 a la menos 1 compuesta con T, y calculamos la distancia de esto ahí. Pero i lo podemos escribir como, por ejemplo, un menos. Y lo podemos escribir como T0 a la menos 1 compuesto con T0, porque por definición de inversa, esa es esta composición de funciones da la identidad. Pero ahora esto es igual a T0 a la menos 1 compuesto con T menos T0. Por el teorema este sabemos que esto es más chiquito que la norma de T0 a la menos 1 por la norma de T menos T0. Pero ahora como T lo tomamos en esta bola, sabemos que esto es más chiquito que T0 a la menos 1 por 1 sobre T0 a la menos 1, que esto es igual a 1. Entonces, ¿qué probamos? Probamos que T0 a la menos 1 compuesto con T0, compuesto con T, vive en la bola de radio 1 y centro identidad, ¿no? Porque está a distancia más chiquita de la identidad más chiquito que 1, o sea que esto vive acá. Pero en el caso 1 habíamos probado que esto vive en automorfismo de X. ¿Eso qué significa? Significa que T0 a la menos 1 compuesto con T tiene inversa que vamos a ponerla así, T0 la T a la menos 1, lineal y continua. Está bien. ¿Y esto de qué nos sirve ahora? Si hacemos T0 compuesto con T y después componemos esto con T0, perdón, acá T0 a la menos 1. Bueno, ok, voy a... esto que escribí acá lo vamos a decir con mejores palabras. Esto acá es una función lineal y continua, que existe, o sea, que existe, o sea, esto tiene una inversa, entonces podemos notar a la inversa así, es lineal y continua. Y por ahora podemos reescribir la identidad, se puede reescribir como T0 a la menos 1 compuesto con T, la inversa, pero todo esto compuesto con T0 a la menos 1 compuesto con T, ¿no? Porque al ser esta la inversa de esta, si yo compongo, me da la identidad.
Pero ¿qué sucede? Sucede que también la identidad, o sea, esta función de acá la podemos pensar como primero componer t0 con menos 1 compuesta con t, todo esto a la menos 1, compuesta con t0 a la menos 1, y toda esta función la compusimos con t. Entonces, ¿qué probamos? Sí, estoy pensando que va a faltar un resultado previo para poder probar esto. Sí, eh, probamos que existe W, existe W, que va a ser todo este choclo, en L de XX, tal que W compuesto con T es igual a la identidad. W1, pongámosle. Estoy pensando que ahora podemos probar de forma similar que T compuesto con otra función, W2, también da la identidad, ¿no? De forma similar a lo que hicimos, ¿no? Pero en vez de considerar esto, consideremos, consideramos esto acá. La realidad es que me había desmotivado porque pensé que estábamos lejos de probarlo y que lo que quedaba era complicado y que convenía hacerlo por separado, pero la verdad es que nada, lo pensé un segundito y salen dos renglones, así que no. eh, Podemos seguir haciendo esto y lo cerramos acá ya mismo. Entonces, eh, bueno, existe W1 tal que vale esta composición y ahora hacemos eso que dijimos de considerar la función. Ahora consideramos ahora t compuesto con t0 a la menos 1. De vuelta vemos que la distancia, o sea, por un lado esto es una composición de dos cosas lineales y continuas, vive en L de XX. Y por otro lado, la distancia y la identidad de esto es t0 a la menos 1 menos la identidad. Queremos acotar eso, pero la identidad la podemos escribir como t0 por t0 a la menos 1. Esto es igual a t0 a la menos 1 menos t0 a la menos 1. Y esto es igual eh, a t menos t0 compuesto con t0 a la menos 1. Por límites previos esto es menor o igual que el módulo de t menos t0 por t0 a la menos 1. Y ya sabemos que este t, como lo tomamos lo tomamos acá, la distancia entre t y t0 es más chiquita que 1 sobre la norma de t0 a la menos 1, así que esto es menor que 1 sobre la norma de t0 a la menos 1 por t0 a la menos 1, nos queda 1, o sea que esto es. Probamos entonces que de vuelta t compuesto con t0 a la menos 1 vive en la bola de radio 1 centrada en la identidad. Ok. Bueno, y de vuelta lo mismo de antes, ¿no? Sabemos que esta cosa t compuesto con t0 a la menos 1, si lo llamamos W2, no, si lo llamamos W2 nada. Esta cosa es invertible. Y cuando calculemos la inversa, a ver, t compuesto con t0 a la menos 1, lo podemos invertir, le calculamos la inversa. Invertible, no solo invertible, y de inversa continua también. Cuando lo invertamos, o sea, cuando tomemos la inversa y lo precomponemos con t, o lo componemos con t, perdón, y lo precomponemos con t compuesto con t0 a la menos 1, esto da la identidad, ¿no?
Los mismos truquitos de siempre. Entonces, probamos que t compuesto con t0 a la menos 1, compuesto con t compuesto con t0 a la menos 1, todo a la menos 1, esto me da la identidad. Entonces, esto de acá ya sabemos que es una composición de funciones lineales y continuas. Todo esto vive en LXX, a todo esto lo llamamos W2. ¿Y qué tenemos? Tenemos que probamos que existe W2. W2 tal que t, ahora al revés, ¿no? T compuesto con W2 es la identidad. T compuesto con W2 es la identidad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que W1 compuesto con T es igual a la identidad, que es igual a T compuesto con W2. Y lo que queremos probar ahora es que W1 es igual a W2. Si probamos W1, W2, ya estamos. Entonces, esta es la parte que digo que debería salir sin hacer mucho escándalo. A ver si me acuerdo cómo era esto. W1 es igual a W1 compuesto con la identidad, pero la identidad la podíamos escribir como T compuesto con W2, así que esto es igual a W1 compuesto con T compuesto con W2, pero W1 compuesto con T W1 compuesto con T es la identidad, ¿no? De acá. Sí, W1 compuesto con T es la identidad, perfecto, ya está saliendo todo. Así que esto es la identidad compuesto con W2, ¿no? O sea que simplemente componiendo cosas, vemos que W1 es igual a la identidad compuesto con W2, pero esto es W2. O sea, probamos que W1 es W2. Entonces ya sabíamos que tanto W1 como... Entonces podemos llamar simplemente W en este punto W1 que es igual a W2. Ya sabemos que tanto W1 como W2 vivían en L de X. Entonces al probar que T compuesto con W es igual a I, que es igual a W compuesto con T, probamos por definición que W es la inversa de T. Ahí está. Y sabemos que como W es lineal y continuo, T a la menos 1 también es lineal y continuo porque W ya lo es, ¿no? Entonces ya estamos. Ahí probamos que T es lineal y continuo. O sea, al probar que T tiene una inversa lineal y continua, probamos que T pertenece en los automorfismos de X. Y como esto lo probamos para toda la bola centrada en 1 sobre radio de T0 a la menos 1, centrada en T0, probamos que toda esta bola está incluida en los automorfismos de X. Ahí está, al final me costó esta última parte. Bueno, y vamos a hacer el último lemita de este video, que es probar que la función invertir, la función que toma una matriz o un operador lineal y continuo y te da el inverso, tenemos que ver que es una función continua. Entonces lo escribo como un lema separado, igual probablemente usemos cosas que probamos en la mitad de la demostración del lema este. Último lema. Si X es Banach, la función invertir, que va de out X en out X, es continua.
Bueno, para probar esto, demo, tomemos T0, un elemento de los automorfismos de T, o sea, una función lineal continua con inversa lineal continua en X, y tomemos ahora un T que viva lo suficientemente cerquita de T0 para que valga todo lo que hicimos en la demostración anterior. O sea, tomemos un T, por ahora pensemos lo fijo, que viva en la bolita de 1 sobre raíz de la norma de T0 a la menos 1 centrada en T0. Bueno, para este T que tomamos acá, si vamos arriba a las demostraciones que ya estuvimos haciendo, habíamos visto que nada, que T, la inversa de T era esto, ¿no? A ver si... O sea, nosotros probamos que existía una inversa, que la inversa era W1, W2, que eran las dos cosas lo mismo y que eran la inversa de T. Y por ejemplo W1 lo habíamos definido de esta forma, ¿no? O sea que T a la menos 1 es W1, que es esto. O sea que tenemos la igualdad. Igual no hace falta decirlo, ¿no? O sea, tenemos la igualdad T a la menos 1 igual a esto. Esto viene de la demostración anterior. Igual nada, simplemente sabiendo que T es invertible ya calculas esto y te da T a la menos 1. Pero ahora esto, nosotros sabíamos que T de 0 a la menos 1 sobre T, la distancia de este operador a la identidad era menor que 1, ¿no? Así que por lo tanto, esto en naranjita lo escribíamos como la suma desde n igual 0 hasta infinito de la identidad menos T0 a la menos 1 compuesto con T, todo esto, todo esto elevado a la n, porque así calculábamos la inversa de estas cositas que estaban cerca de la identidad, como esta serie, y después componíamos con T0 a la menos 1, así que hay que componer con T0 a la menos 1. Entonces tenemos toda esta cadena de igualdades que son válidas siempre y cuando T0 pertenezca a esta bolita. Ahora restemos T0 a la menos 1, ambos lados, y nos queda que es esta serie menos T0 a la menos 1. Pero ahora, si nos fijamos esta serie con atención, el término n igual a 0, ¿qué es? Esto de acá se eleva a la 0 y eso por convención es identidad, compuesta con T0 a la menos 1, así que en realidad el primer término de esta serie, si n es igual a 0, el primer término es T0 a la menos 1, ¿no? Así que lo que estamos diciendo es que el término n igual a 0 se cancela con este T menos 1 de acá, ¿no? Y por lo tanto todo esto es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de i menos T0 a la menos 1 compuesto con T, todo esto a la n. Y ahora si le tomamos módulo a todo esto, T a la menos 1 compuesto con T0 a la menos 1, esto es igual al módulo de esta sumatoria y es muy fácil chequear en una demostración de un renglón que siempre que tengamos una serie, el módulo de la serie va a ser más chiquita que la serie de los módulos, una propiedad muy fácil de probar. I menos T0 a la menos 1 compuesto con T a la n, compuesto con T a la n. Y ahora la propiedad que probamos al principio, ¿no? Que A compuesto con B en módulo es más chico que A compuesto con A, que el módulo de A por el módulo de B. Usando eso, n veces para cada término, tenemos que todo esto es menor o igual que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de i menos T0 a la menos 1 compuesto con T a la n. Y esta sumatoria sabemos cuánto da, ¿no? Porque es como la sumatoria que empieza desde 0. O sea, sabemos calcular la sumatoria que empieza desde 0, que es 1 sobre 1 menos i menos T0 a la menos 1 por T.
¿no? Pero ahora como está empezando, arrancando desde el 0, como está arrancando desde 1 acá, perdón, hay que a esto restarle el primer término de la serie, que es la identidad, ¿no? A ver si estoy mal. Sí, hay que el módulo de la identidad, que es 1, así que esto nos queda así. Entonces tenemos esta cota. T a la menos 1 compuesto con T0 a la menos 1 es menor o igual que esta cosa de acá, que escribámosla toda en la misma fracción y nos queda 1 menos la identidad menos T0 a la menos 1 por T. Y arriba nos va a aparecer el 1, restándole 1 menos este módulo de todo esto. Y bueno, acá se nos cancela todo esto y nos queda solo esta partecita. ¿No? Y por último, ¿qué podemos decir? ¿Qué le está pasando cuando hacemos tender el t a t0? Nos preguntamos ahora qué le está pasando a esta cosa de acá. I menos t0 a la menos 1 por t. O sea, por un momento cuentita auxiliar para calcular este límite. Un segundito, cuentita auxiliar. Oh, se trabó, se me lagueó un poco. Está lagueando un poquito. Tenemos que calcular este límite en una cuentita auxiliar. Así que en una cuentita auxiliar hacemos I menos t0 a la menos 1 de t. Y esto ya sabemos que lo podemos escribir como t0 compuesto con t0 a la menos 1 menos t... No, al revés, nos conviene escribirlo. Y la identidad la podemos escribir como t0 a la menos 1 compuesta con t0 menos t0 a la menos 1 compuesto con t. Y esto era más chico por todo lo que ya sabemos que estamos haciendo, que t0 a la menos 1 por módulo de t0 menos t. Ahora, cuando t tiende a t0, a ver, todo esto tiende a 0 cuando t tiende a t0, ¿no? Entonces, esto está acotado por algo que se va a 0. Entonces, lo que probamos en este renglón es que el límite cuando t tiende a t0 de esta cosa es 0. Bueno, pero ahora sí, acá hice macanas en un momento, me parece. Es porque no era la composición, ¿no? Acá estoy haciendo la resta aparte. O sea, empezamos viendo esta igualdad y después partíamos de la resta. O sea, y acá es la resta también. Estoy corrigiendo ese error. Bueno, entonces sabemos que cuando t tiende a t0, esta cosa se va, estas cosas de acá, se va a 0 cuando t tiende a t0. Pero ahora algo que se va a 0 sobre algo que se va a 1 tiende a 0, ¿no? O sea que todo esto tiende a 0. Cuando t tiende a t0, todo esto tiende a 0. ¿Y qué probamos? Entonces probamos que el límite cuando t tiende a t0 de t a la menos 1 menos t0 a la menos 1 es igual a 0, y esto es lo mismo que probar que el límite cuando t tiende a t0 de t a la menos 1 es igual a t a 0 a la menos 1. Y con esto ya probamos todo lo que necesitábamos probar y ya podemos probar el teorema de la función inversa. Ya tenemos todos los preliminares.